Buenos días, les damos la bienvenida a 11 Noticias a las 6 en este lunes 1 de junio. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias por iniciar con nosotros la semana. Vámonos directo con la información. Mire, la presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado a defender la soberanía nacional ante el riesgo de injerencia por parte de grupos o personas del extranjero en las próximas elecciones. Reaparecieron en Chihuahua los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón para externar su respaldo a la gobernadora Maru Campos por permitir, como sabemos, la presencia de agentes de la CIA en su territorio. También vamos a hablar de que el ex jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza, desmiente haberse entregado a las autoridades de Estados Unidos. Hay que recordar que él es uno de los que están en la lista de 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por la Unión Americana de nexos con el narcotráfico. Ya concluyó la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya está listo para recibir a las y los visitantes. Fue rehabilitado en muchas partes de su infraestructura. Les contaremos más detalles. Y a propósito, Javier Aguirre ya por fin dio a conocer su lista definitiva de 26 jugadores convocados para este Mundial 2026. Como sabemos, arranca ya en 10 días. En el mundo, Colombia, finalmente sí, segunda vuelta electoral. Allá estaremos en vivo hasta tierras colombianas. La enviada especial de 11 Noticias, Ingrid Sánchez, con el reporte esta mañana. Cómo transcurrió la jornada del domingo, les contaremos más adelante. Bueno, pues de esta manera les damos la bienvenida. Como ustedes saben, seguimos transmitiendo en sedes alternas, pero con el compromiso firme del derecho a la información. Así es, en Canal 11 tenemos un compromiso con ustedes, con nuestras audiencias, para llevarles la información cotidiana. Así lo hemos hecho en más de una semana, no hemos dejado de transmitir. Como bien decimos en nuestras transmisiones por televisión, seguimos al aire con el compromiso de mantenerlas y mantenerlos bien informados. Sabemos que además las condiciones ahora continúan como hace una semana, jóvenes tomando nuestras instalaciones. Canal 11 no tiene ni el poder de decisión ni en sus manos está resolver sus demandas, nada que tenga que ver con su pliego petitorio, pero aquí seguimos. Así es, y recordarle también a nuestra audiencia que se pueden disfrutar ya los programas totalmente en vivo, particularmente los que son sus favoritos, por supuesto como las noticias, los noticieros a las 6, a las 2 y también dominical, también diálogos en confianza, la barra de opinión con Maciosare también la pueden disfrutar. Aprender a Envejecer también está disponible para ustedes, tanto por señal abierta como también en nuestras redes sociales. Les invitamos a que se suscriban en la campanita 11 Noticias, ahí nos puede encontrar en el canal de YouTube, pero también les recordamos que estamos disponibles en Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM. Puede seguir esta transmisión y pues nos vamos directo con la información, porque mire, tal como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, ofreció un mensaje a la nación, esto a 2 años de su triunfo en las elecciones. Estuvo en el Monumento a la Revolución, rodeada de parte de su gabinete y de muchas personas simpatizantes que ahí escucharon este mensaje tan importante, donde destacó, además de temas económicos y sociales, lo que tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana, el peso en niveles que no se habían alcanzado antes, la inversión extranjera directa y también los aumentos que hemos conocido al salario mínimo. Nuestro compañero Armando Gama estuvo ahí y nos cuenta más detalles. Al cierre de 2026, los programas de bienestar, escuchen esto, llegarán a 42.860.296 derechohabientes, con una inversión histórica de 1.003.000 millones de pesos. A 20 meses de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó algunos logros de su gestión, así como la estabilidad de la economía mexicana, aún con el contexto internacional como las políticas arancelarias en Estados Unidos y el conflicto en Asia Occidental. La mandataria enumeró indicadores económicos positivos como los récords en inversión extranjera directa, exportaciones, turismo y la creación de 600,000 nuevos empleos en el primer trimestre del año, además de la baja en la inflación y la fortaleza del peso. El peso mexicano es la segunda moneda
que más se ha apreciado frente al dólar estadounidense de todas las monedas del mundo. Aseguró que las y los trabajadores mexicanos viven desde 2019 una primavera laboral con el aumento de 2.650 a 9.500 pesos el salario mínimo, prácticamente 4 veces más. El salario medio alcanzó un máximo histórico de 20.212 pesos mensuales, el más alto de la historia. En materia educativa, la titular del Ejecutivo resaltó que por primera vez todos los alumnos y alumnas de secundarias públicas recibirán una beca para uniformes y útiles escolares. Los maestros de educación básica recibieron 10 y 9% de aumento salarial en 2025 y 2026, más del doble de la inflación. En cuanto a la salud, afirmó que se han puesto en marcha 29 hospitales y unidades de medicina familiar en el sector público. Hemos distribuido 1.700 millones de piezas de medicamentos gratuitos, lo cual ha permitido el abasto de medicamentos llegue al 85%. En su mensaje a la nación desde el Monumento a la Revolución, la presidenta Sheinbaum destacó la fortaleza de Pemex y la CFE, la reactivación del sistema de refinación y el rescate de los trenes. Entre el periodo del presidente López Obrador y el nuestro, llegaremos a más de 4.200 kilómetros de nuevas vías férreas. Sí, es el despertar del ferrocarril mexicano. 11 Noticias, Armando Gama. Y miren, otro de los asuntos tiene que ver con la soberanía. El tema lo ha traído la presidenta Claudia Sheinbaum a la mesa y por supuesto también en este mensaje a las y los mexicanos a 2 años de las elecciones donde resultó ganadora. El riesgo de posible intervención extranjera en los procesos electorales fue un punto clave en este mensaje. Ante más de 130,000 personas, que es lo que se calcula que estuvieron congregados particularmente ahí en el Monumento a la Revolución, pues también convocó a informar al pueblo de que la patria no se vende y durante su discurso, Sheinbaum lanzó duras críticas hacia las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, incluso las calificó de narcogobierno. También Armando Gama nos cuenta. Con un llamado a defender la soberanía del país frente a amenazas de injerencismo extranjero en las elecciones y una crítica a los sexenios de Fox y Calderón, a los que llamó narcogobiernos, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un informe para rendir cuentas al pueblo de México. Desde el Monumento a la Revolución en la capital del país, la mandataria reiteró que México no acepta injerencias desde el exterior, como ocurrió en el gobierno panista de Chihuahua al permitir la participación de agentes de Estados Unidos en operativos de seguridad. Y los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni ningún agente extranjero que quiere imponer condiciones a nuestra nación, van a doblegar la dignidad del pueblo de México. Aclaró que es injerencismo y no cooperación cuando un país presiona las instituciones de otra nación o dicta quién es culpable y quién no. Esto ante los señalamientos sin pruebas del Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas, porque primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. Cuestionó el interés legítimo de Estados Unidos de colaborar con México para combatir la delincuencia organizada transnacional. O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026. ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027
en nuestro país no son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie. Ante más de 130,000 personas, la presidenta Sheinbaum aseveró que los tiempos de los privilegios no van a regresar. Contrario a los sexenios de Fox y Calderón, dijo, ahora hay democracia y libertades. No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Y su obra cumbre, el fraude electoral del 2006, que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre, con la fallida guerra contra el narco. Ese fue el narcogobierno. Y en efecto, son hipócritas. La titular del Ejecutivo exhortó a defender la independencia y la transformación del país. Los convoco a que a partir de la próxima semana vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo de que la patria no se vende. La presidenta Sheinbaum estuvo acompañada en su mensaje por titulares de secretarías de Estado, funcionarios estatales, legisladores y representantes del Poder Judicial. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, pues en esta misma plaza pública también acudieron, como les decíamos, mexicanas y mexicanos quienes coincidieron con la presidenta en rechazar cualquier injerencismo extranjero, incluso respondieron al mismo llamado de defender la soberanía. Vamos a escuchar pues a las personas que acudieron allá. México no es colonia de nadie, es del pueblo, es de los mexicanos. Después de ser humanos, personas, individuos, familia, comunidad, sociedad, no nos queda más que ser patria. La patria es lo único que nos queda y nos hace mexicanos en cualquier parte del mundo. Entonces lo que nos queda es defender nuestra patria. Exigimos que Estados Unidos no intervenga en nuestro país. ¡Viva México, viva la soberanía nacional y viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum! En la defensa de la soberanía nacional, yo considero que está haciendo un excelente trabajo y estoy orgulloso de ella. Una convocatoria para defender la soberanía que se extendió a todo el país. Sin embargo, como sabemos, la sede del mensaje fue aquí en el Monumento a la Revolución en Ciudad de México, desde donde también llegaron personas de otras entidades. Así es, fueron personas de Chihuahua que estuvieron ahí presentes en el Monumento a la Revolución y esas personas externaron su indignación contra el gobierno de aquella entidad por permitir el ingreso de agentes extranjeros de la CIA para realizar labores de seguridad. Escuchemos. Ahorita estamos bien indignadas, queremos que saquen a Amaro Campos, porque ella claramente se vio que ella sabía muy bien lo que pasaba, ella los invitó, que la fiscalía haga algo para que se vea que luchamos los mexicanos por la soberanía de nuestro país. Así los ciudadanos expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Se están cumpliendo 20 meses de su gestión y ahí estuvieron respaldando su mensaje, la postura de la Cuarta Transformación directamente en el Monumento a la Revolución. Consideraron todo lo que ha habido hasta ahora como positivo. Bueno, y este fin de semana también ocurrió que reaparecieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Lo hicieron para respaldar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Su presencia y sus mensajes, sobre todo, fueron en este tono. Vamos con la historia de Azucena Rangel. Los expresidentes de México, Felipe Calderón y Vicente Fox, reaparecieron este sábado en Chihuahua en el evento del PAN para respaldar a la gobernadora María Eugenia Campos, investigada por permitir la operación ilícita de presuntos agentes de la CIA durante un operativo contra el narcotráfico en la entidad. Ambos cerraron filas en torno a Maru Campos, pero Felipe Calderón fue más allá, al reconocer que tuvo errores durante su administración, aunque dijo no arrepentirse de haber declarado la guerra al narcotráfico en el 2006. Asumí entonces, y aún hoy, el peso de la decisión que tomé de enfrentar al crimen
Y a pesar del ataque vil y calumnioso del poder, con todos mis errores, con todas mis limitaciones, sé que esa fue la decisión correcta. Es lo que me tocaba hacer para servir al pueblo de México. Así como lo hizo en el 2006, Fox amagó nuevamente con intervenir en las elecciones del 2027. Tenemos que trabajar fuerte para rescatar el 2027. Es nuestro primer paso a sacudirnos este gobierno que no ha hecho honor a lo que representa. Por su parte, Maru Campos aseguró que dentro de la entidad el gobierno sigue más fuerte que nunca, pese a los señalamientos, y acusó persecución política. Traición a la patria, se repetía un día sí y el otro no. Y en ese momento confirmé que si una gobernadora electa con toda la legitimidad de su gente puede ser señalada y perseguida así, violando su presunción de inocencia, entonces nadie, absolutamente nadie, está seguro en este país. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró, ellos sí respaldan a la gobernadora de su partido, comparando que en Morena nadie ha mostrado su apoyo públicamente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Decir yo con Maru, por supuesto, que es decir, gritarle a este país, querida gobernadora, que no estás sola, que te defendemos a muerte, aquí con micrófonos en las calles, en donde tengamos que estar. 11 Noticias, Azucena Rangel. Bueno, pues así el evento del Partido Acción Nacional, de alguna manera, pues capitalizando la situación en este tono que escuchábamos de los expresidentes que reaparecieron. ¿Qué les pareció este mensaje que escuchábamos? Y miren, lo que tiene que ver también directamente con la gobernadora María Eugenia Campos, y ya la veíamos en estas imágenes, es que finalmente no va a proceder este juicio político en su contra. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, así lo explicó. Y es que desde Chihuahua, precisamente, Kenia López informó que ya se venció el plazo para ratificar esta solicitud. Así lo dijo. Que no existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos. Una vez que no se ha ratificado, no se tiene por presentado la solicitud de juicio político, y la verdad es que desde mi perspectiva me parece que sin lugar a dudas, bueno, pues es un ejemplo claro de que siempre será bueno estar del lado correcto de la historia. Bueno, vámonos ahora con asuntos que tienen que ver con Sinaloa, porque mire, este sábado Marco Antonio Almanza, ex jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, desmintió las versiones de que se había entregado a autoridades de Estados Unidos y reafirmó que no tiene la intención de hacerlo. Y sobre todo recordemos por qué es este capítulo de Almanza, porque hay autoridades de Estados Unidos que lo están señalando de vínculos con el narcotráfico, junto con 9 personas más en funciones, y no también allá en la entidad en Sinaloa. Lo hizo a través de un video grabado en el Jardín Botánico de Culiacán. Bueno, pues ahí Marco Antonio Almanza aseguró que continúa firme en la postura que expresó días atrás. Vamos a escucharlo. El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. Yo el día martes rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación, con los cuales sigo firme, pero con la desacreditación que me vienen dando a otros medios no estoy de acuerdo. Los invito a que digan la verdad, que para eso están. Ya lo escuchábamos y lo veíamos en el Jardín Botánico donde grabó este mensaje. Fueron más de 30 años de ejercicio público como jefe de la Policía de Investigación. Se jubiló en 2023. Dio su domicilio, otro de los comentarios que hace en este video, para que le fuera notificada cualquier situación que requiriera de su persona, de su presencia frente a las autoridades. Bueno, esta persona también refirió en este video que no encuentra motivos para entregarse a las autoridades de Estados Unidos ni convertirse en testigo protegido, pues asegura tener la conciencia tranquila y estar dispuesto a dar la cara.
Más sobre seguridad, la Fiscalía General de la República localizó y aseguró un túnel que iba de Tijuana, Baja California, a San Diego, California, en Estados Unidos. De acuerdo con el reporte de las autoridades, tiene unas medidas de 265 metros de largo y poco más de 6 metros de profundidad. Cuenta con infraestructura operativa y un mecanismo electrónico deslizante. Ya sabemos que se las ingenian muy bien para diseñar este tipo de túneles con estos fines. Las autoridades federales han dado cuenta de que posiblemente funcionaba como un centro de almacenamiento de logística, pero también, ojo, tráfico de armas en este cruce fronterizo, también de explosivos, de sustancias ilícitas. En el lugar, por supuesto, esto lo tuvieron que notar porque había armas, cartuchos útiles y diversos tipos de drogas. No hay detenidos. Seguimos con información de seguridad. Vamos a regresar a Sinaloa porque, mire, en Culiacán hubo una riña al interior del penal de Aguaruto, lo cual dejó un saldo de 7 personas fallecidas y una persona lesionada. Y aunque la situación ya se encuentra bajo control, pues ahí está el saldo desafortunado. Se tomó por lo pronto la decisión de suspender las visitas este domingo. Hay que resguardar la zona, los familiares están al tanto y también las personas que están resguardando el lugar. Vamos a ver. Se hizo del conocimiento a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. Asimismo, el personal de trabajo social está comunicando a las familias de las personas privadas de la libertad que fallecieron. Bueno, pues no descartamos que viene un día complicado para Ciudad de México y también en algunas entidades donde la coordinadora se está movilizando, amenazan con continuar con estos cierres de avenidas y protestas. Particularmente aquí en la Ciudad de México se tiene previsto que estas movilizaciones arranquen a las 9 de la mañana y lo prevén hacer desde el Ángel de la Independencia. Sus demandas conocidas, la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la mal llamada reforma educativa de 2019 y quieren un aumento salarial, pero que sea, dicen, del 100%. Va a haber algunas vialidades cerradas, tómelo en cuenta. De cualquier forma, nosotros le estaremos informando en el momento que haya información oficial, por supuesto. Y vámonos ahora con temas económicos, si te parece, Guadalupe, porque mire, las reuniones entre México y Estados Unidos para la revisión del TEMEC avanzan de manera positiva. De manera bilateral, ambos encargados de la negociación, tanto de México como de Estados Unidos y sus contrapartes, han estado en estas mesas de negociación. Importantes los avances. Gilberto Molina nos cuenta más. Hablamos del sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo y cómo podemos integrarnos más y mejor, entendernos mutuamente. Hubo muchos detalles. Fue una primera ronda de revisión del TEMEC entre dos. Por México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y por Estados Unidos, el embajador Jeffrey Gettman, representante comercial adjunto de la Casa Blanca. Una ronda que se llevó a cabo en un ambiente constructivo y de diálogo franco, afirmó la Secretaría de Economía en un comunicado. Los temas prioritarios fueron las reglas de origen de la AAA, el sector automotriz, acero y aluminio, así como la seguridad económica de la región. México reiteró que la fortaleza del trabajo reside en la integración de las cadenas de valor, es decir, el camino completo que sigue un producto hasta que llega al cliente final y que han hecho de América del Norte la plataforma manufacturera más competitiva del mundo. Estados Unidos exige un mayor nivel de contenido de su país en los autos que se fabrican en México hasta el 50%. Actualmente oscila entre 40 y 45%. Vienen otras 2 rondas de negociaciones que serán clave. Los siguientes pasos son: el 16 de junio tenemos que ir a Washington, nos corresponde la segunda ronda que vamos a tener, y ya tenemos prevista la del 20 de julio que va a tener lugar aquí en México. La Secretaría de Economía señaló que es fundamental generar certidumbre para la inversión y la preservación de los empleos asociados al sector exportador. Y está la preocupación de aranceles al acero y aluminio, que México considera insostenibles. Las cartas sobre la mesa comienzan a destaparse. 11 Noticias
Gilberto Molina. Bueno, y así seguirán las cartas sobre la mesa. México pues tiene un paso adelante en esta negociación y hay que ver cómo se van dando las cosas. Y miren, reciclar, reutilizar, reusar muchas de las prendas que podemos en algún momento desechar, ya tienen otro camino, pueden tener otra ruta y una iniciativa aquí en la Alcaldía Álvaro Obregón que tiene ese propósito. Así es, el objetivo es que le puedan servir precisamente esto que se está reciclando, una nueva vida, que le puedan servir a alguien más, incluso usarla con fines de reciclaje industrial. Gaby Jiménez nos cuenta. Ríos y barrancas son contaminados diariamente por más de 364 toneladas de desechos textiles en la Ciudad de México. Prendas que ya no nos quedan, ropa considerada fuera de moda o que ni siquiera usamos conforman el 3% de la basura. Para reducir esta huella, la Alcaldía Álvaro Obregón inició el programa Textiles con Futuro, por el que se invita a la población a separar estas prendas y donarlas para darles una segunda oportunidad. La calidad de los materiales sirve para poderlos reintegrar a otras personas que tengan estas necesidades y podérselos entregar en buenas condiciones. O la otra es que aquellos materiales que ya no pueden ser reusados, entonces pasan a reciclaje y entonces se van a, sobre todo a la industria automotriz que requiere de muchas fibras textiles para hacer rellenos y estas cosas. La colecta de textiles se realiza a través de 4 contenedores localizados en el Ayuntamiento de la Alcaldía Álvaro Obregón, la Iglesia de San Ángel y el Tecnológico de Monterrey de Santa Fe. Entonces necesitamos toallas, telas que vengan en buenas condiciones, limpias. Necesitamos ropa, prácticamente todo tipo de ropa, incluidas las fibras sintéticas, o sea que las chamarras y las gabardinas y estas historias también entran dentro de los materiales. Materiales que no recibimos, por ejemplo, son zapatos, bolsas, cinturones, sombreros, ¿no? Que tienen una condición. El material es mucho más complicado para poderlo manejar por lo menos en esta fase. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el consumo responsable y el reciclaje podría reducir hasta en un 44% las emisiones de gases invernadero y ahorrar hasta 215 billones de litros de agua que se utilizan para la desintegración de textiles. Un efecto, digamos, primario dentro de esta iniciativa es poderle mostrar a la ciudadanía que sí es posible establecer mecanismos que manejen adecuadamente estos residuos para que no terminen en las barrancas. Más o menos, para que tengas una idea aproximada, alrededor de 2,000 toneladas de materiales textiles desde que empezó la administración hasta este momento. 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Bueno, ya le contábamos al inicio, estamos a 10 días de que arranque ya la justa mundialista y hay lugares que ya están completando su modernización para poder recibir a jugadores, aficionadas y aficionados. Uno de estos lugares es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Miren, 45 millones de personas transitan al año por esta terminal aérea. Ahora le sumamos los 5 millones aproximadamente de visitantes que se esperan durante el Mundial. Van a estrenar instalaciones. Vamos con los detalles de esta rehabilitación del aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibirá a millones de fanáticos del fútbol con nueva imagen. La terminal aérea, considerada la puerta de entrada al país, invirtió 6.500 millones de pesos para modernizar sus instalaciones y seguridad en una primera etapa. Misión cumplida, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México terminó su remodelación de la primera etapa. Es un compromiso más cumplido. Entre las novedades destacan nuevos filtros de inspección, filtros autónomos e-gates, cámaras de seguridad con inteligencia artificial, modernas bandas de equipaje y Wi-Fi 7, considerada la última generación de conectividad inalámbrica. Este proyecto, que entregamos en su primera etapa, se suma a la estrategia de gobierno para consolidar una infraestructura de primer mundo para la zona metropolitana de este país.
Además, se reemplazó el cableado eléctrico, tuberías para agua y drenaje, se intervinieron 390,000 metros cuadrados de áreas para pasajeros y se sumaron 1,200 nuevos cajones para estacionamiento. Esta remodelación integral del aeropuerto es estratégica para la conectividad, también para la competitividad y para el futuro de nuestro país. Durante la inauguración de la modernización de la primera etapa, la presidenta Sheinbaum aseguró que las nuevas instalaciones brindarán mejor servicio a los 45 millones de usuarios que el Benito Juárez transporta al año. Son 6.500 millones de pesos de inversión, y esa inversión es muy importante que sepan, es de los autogenerados del aeropuerto. No se dio presupuesto público para el aeropuerto, sino que de los propios autogenerados, de lo rentable que es el aeropuerto, se invirtió para la mejora. Resaltó la funcionalidad y rentabilidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y recordó los intentos de gobiernos pasados por desaparecer la terminal aérea para construir su reemplazo en Texcoco. Siempre dijimos que era absurdo cerrar este aeropuerto. Ya olvídense los problemas ambientales, estructurales de hacer un aeropuerto en Texcoco. ¿Qué sentido tenía quitarle el aeropuerto a la Ciudad de México? Se prevé que se invertirán otros 4,000 millones de pesos para concluir las siguientes 2 etapas de remodelación. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, por lo pronto en esta primera etapa lucen muy bien las instalaciones, las van a estrenar los visitantes mundialistas y las personas que de manera cotidiana utilizan esta terminal aérea. Y seguimos de cara al Mundial porque la Secretaría de Educación Pública también tiene funciones importantes expidiendo lo que son las cédulas profesionales de todos los médicos y las médicas que acompañan a las distintas selecciones que vienen aquí a Ciudad de México. La SEP informó que se entregaron cédulas provisionales a especialistas de la salud de 12 selecciones, entre ellas la de España, Uruguay, Japón, Colombia y Corea del Sur. Las licencias van a tener una vigencia de 3 meses, es el periodo que va a cubrir entrenamientos, concentraciones y el desarrollo del torneo. Y lo que menos deseamos son lesiones entre las y los jugadores que vienen a este mundial y sobre todo, miren, garantizar la seguridad. Sus médicos los conocen, los pueden atender, saben y tienen el antecedente de su historial médico, entonces es por ello que la SEP ya concluyó con esta etapa de entrega de cédulas profesionales a su cuerpo médico. Vamos con más. Hola Betty, buenos días, ¿cómo estás con los deportes? ¿Cómo están? Hola, muy buenos días. Pues por fin se acabó el misterio, ya tenemos lista de los 26 seleccionados que van al próximo Mundial. ¿Y qué les parece si lo vemos con Vianey? Zárate ya preparó la información. Vamos. A 11 días del inicio de la Copa del Mundo, la Federación Mexicana de Fútbol anunció en sus redes sociales la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026. En la convocatoria de Javier Aguirre no hay ninguna sorpresa. Están los 12 jugadores de la Liga MX que fueron convocados desde principios de mayo y 2 naturalizados que se esperaban. En la portería, los elegidos son Raúl Rangel, Carlos Acevedo y se confirma la presencia de Guillermo Ochoa, quien estará en su 6ª Copa del Mundo. En la defensa aparecen Israel Reyes, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez. En el mediocampo están Edson Álvarez, Luis Romo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda, Eric Lira, César Huerta, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez y Gilberto Mora, quien con 17 años y 8 meses se convertirá en el más joven en formar parte de una selección mayor. La delantera está conformada por Roberto El Piojo Alvarado, Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Jiménez, Guillermo Martínez, Armando La Hormiga González y Raúl Jiménez. Espero que las nuevas generaciones disfruten y apoyen a este equipo como lo hicieron en 1986 y en 1970. La selección mexicana afrontará el Mundial con 13 futbolistas que pertenecen a clubes de Europa, los 12 de la Liga Mexicana y uno más, Julián Quiñones, procedente del fútbol de Arabia Saudita. 14 de los 26 jugadores vivirán su primera experiencia mundialista.
Destaca la presencia de 5 futbolistas de las Chivas, el club que más jugadores aporta al tricolor. Aunque no hay sorpresas, existen algunas incógnitas por el estado físico y el ritmo de competencia de futbolistas como Edson Álvarez, Luis Chávez, César Huerta y Santiago Jiménez, quienes alcanzaron a recuperarse de sus lesiones para estar presentes. Antes de su debut mundialista el 11 de junio en la capital del país, México tendrá su último ensayo este jueves 4 de junio ante Serbia en Toluca. Un encuentro que podría mostrar la base del equipo titular que Javier Aguirre tiene en mente para enfrentar a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo. 11 Noticias, Vianey Zárate. A lo relacionado a la lista, ahorita lo platicamos tranquilamente, porque también hay que informar que los 7 árbitros y árbitras mexicanas que fueron convocados para el Mundial iniciaron ya también ayer domingo su concentración en Miami rumbo a la justa mundialista. México va a tener 2 árbitros centrales, Katia Itzel García y César Arturo Ramos, y los asistentes Sandra Ramírez, Marco Antonio Vizguerra y Alberto Morín, así como los oficiales que estarán en el VAR, Guillermo Pacheco y Eric Miranda. También hay que decir que a 10 días de que arranque el Mundial, la selección de Sudáfrica retrasó su viaje a México debido a problemas con las visas para ingresar tanto a nuestro país como a Estados Unidos, porque pues no hicieron a tiempo los trámites administrativos. Esa es la realidad que confesaron. El conjunto africano va a debutar, como sabemos, el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, va a estar en el partido inaugural frente al equipo tricolor y después tiene que viajar Atlanta, donde se va a medir el 18 de junio a República Checa. Los Bafana tenían previsto llegar desde ayer para iniciar su concentración en Pachuca, donde ya sabemos que va a estar la sede de su campamento base, pero finalmente van a viajar hasta este día desde Johannesburgo hasta territorio mexicano. Luego hay que decir que el Paris Saint-Germain, bueno, sabemos que ya se proclamó bicampeón de la Champions League, derrotó al Arsenal con una final alarido en una tanda de penaltis, pero los festejos nuevamente se salieron de control en Francia. Las celebraciones ya dejaron un muerto, un joven en coma, 780 detenidos, 219 heridos, esto debido a los disturbios que se registraron en varias ciudades. Las cifras aumentaron respecto a 2025, cuando recordemos también el PSG se proclamó campeón y hubo 592 detenidos y 2 personas lamentablemente fallecidas como consecuencia de los festejos. Y finalmente quedó ya la selección mexicana de clavados que va a participar en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026. La sorpresa es que no participarán las gemelas Lía y Mía Cueva, porque no consiguieron su pase en el selectivo nacional que se llevó a cabo este fin de semana. En la prueba de trampolín de 1 y 3 metros van tanto Ruth Páez como Cianya Parra, mientras que en la varonil van a representarlos Osmar Olver y Juan Manuel Zelaya. En la plataforma de 10 metros femenil van a estar Alejandra Estudillo y Adriana Torres. Esta última va a tener su debut internacional. En la rama varonil van Randall Villars, y la gran sorpresa también fue la eliminación de Kevin Berlín. Su lugar lo va a ocupar el regiomontano Emilio Treviño. Esa es la información deportiva, Angie, Lupita. Pues como viste, Betty, lo que nos platicabas al inicio, esta lista ya por fin, no hay sorpresas, ya se había venido platicando, pero hay muchos jóvenes. 14 va a ser su primer mundial, como nos contaba Vianey. Sí, fíjate que diríamos que hay una combinación entre jugadores que ya tienen experiencia mundialista como Orbelín Pineda, Luis Romo, Luis Chávez, por supuesto Guillermo Ochoa, y hay otros que son muy jovencitos que van a tener su primera participación. La verdad, hay que decirlo, no es la mejor selección que ha presentado México en un mundial, ni de cerca. Yo creo que Javier Aguirre literalmente le tuvo que sacar agua a las piedras. Es lo que hay, no falta nadie, es para lo que le alcanza en este momento, lo que genera el fútbol mexicano, tanto los que están acá jugando en la liga como quienes están en Europa. No podemos perder de vista que hay jugadores que vienen de Europa que han tenido muy poca actividad, que se están recuperando de lesiones. Uno de ellos, Edson Álvarez, que digamos es de los que más experiencia tienen, que digamos vamos a ver con qué capacidades físicas va a estar, ¿no? Entendemos que pues por falta de ganas no van a parar los jugadores, pero la realidad es que a ver para qué les alcance el cuerpo, sobre todo a los que se vienen recuperando de lesiones. Otro de ellos es César Huerta, ¿no? Que prácticamente se coló así de último. Oye, ¿cuántas Chivas hay en estos nominados?
5, fíjate que yo creo que allá en Guadalajara deben estar muy contentos de que nuevamente la cantera ha generado pues la base de la selección mexicana. Habrá quien diga que 5 son poquitos, pero bueno, pues los demás tienen 1, si bien les fue, ¿no? Pumas, Santos, Cruz Azul, América, y yo creo que este chico Armando González, a quien se le conoce como la hormiga, pues va a tener su sueño de jugar un mundial, ¿no? Es un hijo de futbolista, es un muchacho desde que muy chiquitito estaba, él sabía que su destino era el fútbol, y bueno, ya lo logró. Ojalá que a él le vaya muy bien también, que haga un mundial bonito, que tenga grandes recuerdos, no solamente para él, sino yo creo que porque la afición mexicana lo está esperando, ¿no? Sí, bueno, cómo no. Los vamos a apoyar de todas maneras. Betty, gracias. Te abrazamos a la distancia. Excelente día para todas y todos. Igualmente, gracias, Betty. Buenos días, seguimos. Vámonos ahora a hablar de la agenda politécnica, porque mire, investigadores del Instituto Politécnico Nacional están intentando explicar la ciencia a niñas y niños. Esto lo hacen mediante la capacitación a maestras y a maestros. Es Judith Hernández con los detalles. Día de Agenda Politécnica, y hoy hablaremos del proyecto El Poli en Preescolar, mediante el cual investigadores del Cicata Legaria capacitan a maestras de kinder para que puedan explicar de forma sencilla los fenómenos, sobre todo de física, a fin de despertar en las niñas y niños la curiosidad y el interés en la ciencia. Veamos cómo opera este proyecto. Un carrito, una bolsa de canicas, una pelota o un spinner, más que juguetes, son herramientas que podrían despertar en las infancias su interés por la ciencia. Ese es el objetivo principal del proyecto El Poli en Preescolar. Nosotros no buscamos que el niño al final de una experiencia que tenga con las maestras nos hable de mecánica o de electromagnetismo, pero sí que pueda generar hipótesis, desarrollar preguntas, que le pierda el miedo a hacer cuestiones de ciencia. El proyecto nació hace 12 años con el objetivo de masificar los conocimientos de la maestría y el doctorado en física educativa, que se imparte en el Cicata Legaria. Y eso lo lograron mediante cursos de 40 horas de duración que brindan a maestras de distintas alcaldías. Pero esas 40 horas nosotros las hemos subdividido. El doctor Carlos Aguirre da una experiencia práctica, primero, a través de lo que nosotros llamamos un show. Ese show se convierte en un taller al mismo día, y después las maestras tienen 30 días para elaborar una secuencia didáctica a través de apoyos que están en plataforma. No se trabaja con conceptos matemáticos complejos, sino que los temas se explican de forma sencilla. Y qué mejor que los fenómenos de la naturaleza, como los fenómenos físicos, como la luz, el sonido, el electromagnetismo, y entonces los niños pueden ir experimentando ese tipo de cuestiones porque están a su alrededor, a su nivel. Un equipo multidisciplinario de científicos y pedagogos desarrolló estos cursos. Entonces sí se cuida que haya un rigor disciplinario de la física, de la ciencia, también que haya pues una cuestión didáctica en cuanto a los materiales, que sean de fácil acceso. Así, por ejemplo, un disco de Newton, que las infancias conocen como run run, les ayuda a aprender las tonalidades que se pueden obtener de diversas mezclas de colores primarios. Si el disco no se mueve mucho, pues vemos los colores que están ahí en este disco. Pero cuando ya los hacemos girar a una alta velocidad, pues podemos ya tener un cierto color. La meta a futuro es que estos cursos lleguen a todo el país. Entonces todo esto le va a servir a los niños más adelante a ya no tener temor a la ciencia como lo tienen ahorita. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Miguel Escobar. Hasta la próxima. Hasta Ciudad Juárez, a Chihuahua, con Miguel de la Cruz. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Hola, Miguel. Muy buenos días, muchas gracias. Continuamos acá en el norte del país a propósito de la cobertura de la 10ª edición de la Feria del Libro de la Frontera. Una actividad que con creces cumplió su 10º aniversario, a diferencia de otras ferias que en estados como Oaxaca, Querétaro
o Baja California no han podido continuar. Aquí mencionan que hay potencial para recibir incluso en próximas ediciones más editoriales. Ahora mismo les presento la siguiente historia. Bajo intenso cielo despejado, el Centro Cultural Paso del Norte alojó la 10ª edición de la Feria del Libro de la Frontera. Esta es una feria que se ha caracterizado pues ya en muchas de sus ediciones por su participación, es decir, la afluencia que tenemos en la Feria del Libro de la Frontera es superior a la Feria del Libro que tenemos en Chihuahua tradicionalmente. 89 editoriales nacionales e internacionales participaron en esta feria que desde su primera edición ha buscado destacar la identidad fronteriza y la literatura del norte de México. Creo que una de las características en las que hemos puesto énfasis en las últimas, por lo menos 5 versiones, es en tener presentes a casas editoriales independientes. Es el caso de Acoso Textual, un colectivo de 12 personas que en Ciudad Juárez, cada uno escribe y edita sus obras desde hace más de 10 años. Pero luego todos juntos sacamos antologías. Entonces, por ejemplo, ahorita nuestra última antología es esta, que son relatos de lucha libre. La vista está puesta en las infancias lectoras, a las que les dedicaron un pabellón que muestra un acercamiento a la luna y aporta una máquina de poesía, conjunto de módulos que giran con distintas palabras para que niñas y niños armen frases. Canto y palabras pronunciadas por parte de Julieta Venegas para presentar su primer libro, Norteña, Memorias de un Comienzo, sobre su vida y trayectoria. Pendiente el balance final de la 10ª Feria del Libro de la Frontera, los organizadores esperan haber sumado al menos en 10 días 80,000 asistentes. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y concluyó también el Festival Afroescénico con un montaje que tiene elementos de la religión yoruba africana y elementos de la afrodescendencia mexicana. El reporte con Mauricio Romo. Estos 2 simpáticos niños son los Ibellis, mellizos orishas que forman parte de la religión africana yoruba. El material con el que están hechos principalmente es bule. Es pues como una jícara en la que los trabajadores del campo llevan el agua para beber y mantenerla fresca. En esta historia para infancias, hecha con teatro de títeres y máscaras, utilizan su picardía e ingenio para enfrentarse a un diablo que está destruyendo el monte. Lo devasta, se acaba el agua, se acaba la tierra, se acaban las frutas, hace correr a los animales, devasta calamidades. Es la historia de la obra Los Ibellis y el Diablo, a partir de la dramaturgia del cubano René Fernández, pero con una adaptación que incluye elementos de la cultura afromexicana, como un diablo basado en la cultura guerrerense. Y no queremos que sea el diablito de la pastorela, ¿no? Lo traemos y lo mexicanizamos y lo colocamos en el diablo de la Costa Chica, inspirado en los diablos de Coajinicuilapa. La obra Los Ibellis y el Diablo de la compañía La República Teatro se presentó el domingo en el Jardín Escénico en la recta final del segundo Festival Internacional Afroescénico. 11 Noticias, Mauricio Romo. Vámonos al libro del día, es Tiniebla, de Norma Lazo, editado por Textofilia. Este libro en voz de su autora. Libro con 9 relatos que está atravesado por una tiniebla que tiene que ver con lo atmosférico, con el espacio que habitamos, con los tiempos que habitamos, oprime de alguna manera. Se cruzan lo sobrenatural, por esa razón ponerse dentro del género de horror. Anecdóticamente hablando, tiene que ver con una actualidad que nos está rebasando, ¿no? Tanto material entre comillas, porque pues, la tiniebla es vapor, ¿no? Pero también la tiniebla interior. Bueno, y luego con el 11 avanzamos, 84 páginas del libro Génesis de la Catástrofe de Carla Montalvo, editado por Hachette. El X de hoy es de la maestra Lupita y dice: cuando Tabo presentó la edición de El Método Fénix o cómo resurgir de la traición y el vacío para alcanzar la abundancia y la plenitud, mi infidelidad estaba lejos de ser noticia. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Y hoy se cumplen 150 años de la partida del poeta búlgaro Hristo Botev,
En su honor, el poema del día a mi hermano, que en alguna parte dice: mi dulce patria amo, su legado fiel guardo, pero a mí mismo me pierdo a esos necios odiando. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Nosotros vamos de regreso. Nos vemos muy pronto en la Ciudad de México. Buenos días. Muy buenos días. Saludos a Ciudad Juárez, donde nos ven y nos siguen en este espacio y todos los días ahí están presentes pasando lista. Lo que también es noticia en Información Cultural es Leonora Carrington, una exposición, Los sueños de la forma, se exhibe en una galería en España, donde, bueno, se trata de Villa Pilar, una pintura que realizó durante sus días internada en el sanatorio psiquiátrico del doctor Luis Morales. Esto fue en el año 1940, mismo que Leonora Carrington le regaló al doctor y que la familia dio a conocer al Centro Cultural. Ahora es parte de esta muestra que se está exhibiendo y allá en España y se inaugura en septiembre de este año. También les compartimos que Julio Leparc, artista argentino, creador de enigmáticas obras, falleció este sábado 30 de mayo en París, allá en Francia, a los 97 años de edad. Todo un referente del arte cinético y óptico que le valió el Gran Premio de la Bienal de Venecia en 1966, también la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés. En junio de este año también hubo una retrospectiva de su obra en la Tate Modern en Londres. Va a haber, más bien, es junio de este 2026. Y el Mundial no es ajeno a las actividades cinematográficas. Ahora la Cineteca Nacional se está sumando a la fiesta futbolística con los pormenores. Cine y fútbol, una mirada diferente, va a ser un adelanto de lo que se verá en la pantalla grande. La historia importante, fundamental, el antecedente de los integrantes del equipo de fútbol femenil que participaron en el famoso encuentro de 1971, pendientes a las 2, porque en nuestro siguiente espacio informativo, también transmitido vía remota, les vamos a dar más detalles sobre esta muestra de la Cineteca. El ciclo Cine y Fútbol es una mirada diferente. Y mira que el fútbol femenil lo hemos abrazado de una manera muy especial con esos partidazos y esas finales que han hecho el deleite de quienes siguen este juego y que ahora, pues con las mujeres también está haciendo historia. Así es, y también recordar que como hemos venido, pues precisamente como dices, Guadalupe, haciendo historia, pues que recordar que también aquí en México se vivió un mundial de fútbol femenil, así es que eso siempre tenerlo en cuenta, no solo son 3 mundiales en este 2026, son 4 mundiales tomando en cuenta el de la selección mexicana femenil. Pero si te parece bien, vámonos a un corte para hablar al regresar de lo que está ocurriendo en el mundo. Mire, hubo elecciones en Colombia, elecciones presidenciales. Fue importante, más de 41 millones de personas de Colombia estuvieron llamadas a las urnas. Ya hay resultados preliminares, también al mismo tiempo, pues ya hay posturas distintas con que no están reconociendo el resultado. Nos vamos a enlazar hasta Colombia, tenemos a nuestra enviada especial para que nos pueda hablar de ello. Y regresamos con un concurso juvenil de ensayo convocado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Volvemos. Estamos de vuelta en 11 Noticias a las 6 y miren, qué impresionantes estas imágenes que se veían desde distintas partes de la República Mexicana en las plazas públicas. Todos los estados sumados a esta transmisión para escuchar en vivo el mensaje que pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Monumento a la Revolución. Hubo un momento en que pudimos ver todas las pantallas con las entidades completamente conectadas y ahí se vio el respaldo a 2 años del triunfo de la presidenta Sheinbaum. Así es, la presidenta también agradeció a través de sus redes sociales a todas las entidades que estuvieron presentes en las diferentes plazas públicas y al mismo tiempo, como bien lo decías, Guadalupe, pues compartía estas imágenes de las personas de estas plazas públicas y cómo estaban abarrotadas. Pero si les parece bien, vamos a conocer más detalles con la crónica que preparó Azucena Rangel. En todo el país, el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum se hizo presente. Ciudadanía, gobernantes estatales de la Cuarta Transformación, así como funcionarias y funcionarios, realizaron eventos y mítines en apoyo a la mandataria, a 2 años de su triunfo en las urnas.
En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez se reunió con cientos de simpatizantes de la Cuarta Transformación y agradeció a la presidenta su trabajo. Enviamos desde aquí, desde Tlalnepantla, todo nuestro cariño, nuestro respaldo, todo nuestro agradecimiento, porque sabemos que ella no está sola en la defensa de nuestra patria. Desde Sinaloa, la gobernadora Geraldine Bonilla enfatizó que la Cuarta Transformación avanzó en la entidad con el apoyo de Rubén Rocha Moya y en este sentido reconoció la determinación con la que la presidenta Sheinbaum ha defendido la soberanía del país ante la injerencia extranjera. Hoy, frente a los desafíos internos y externos que enfrenta nuestra nación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha actuado con firmeza, inteligencia y dignidad en la defensa de los intereses de México. Otras entidades en donde también cientos de personas se movilizaron para escuchar el mensaje de la presidenta fue San Luis Potosí. Ahí, el gobernador Ricardo Gallardo refrendó su apoyo a la presidenta. El apoyo también se hizo presente en entidades que actualmente se encuentran gobernadas por la oposición. En Ciudad Juárez, Chihuahua, las personas se dieron cita en la Plaza de la Mexicanidad para escuchar el mensaje. Hasta en estados donde gobierna la oposición hubo plaza llena. En Guanajuato se reunieron decenas de simpatizantes en el Ecoforum de Celaya. Algunos de ellos venían de otros municipios de la entidad. De manera simultánea se conectaron representantes de 31 entidades del país. Solo faltó Coahuila, debido al proceso electoral que se llevará a cabo la próxima semana para elegir diputaciones locales. 11 Noticias, Azucena Rangel. Vamos a cambiar de tema porque ya le compartíamos que el 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Bueno, pues con ese propósito, UNICEF México organiza el Festival Ciclo M. Gabriela Jiménez nos cuenta cómo este Festival Ciclo M busca erradicar tabúes y dignificar la menstruación desde la niñez. En México, más de la mitad de la población ha vivido o vivirá la menstruación en algún momento de su vida. Sin embargo, aún existen barreras para hablar del tema en voz alta. El hablar de menstruación, de menopausia, se tiene que hacer de forma abierta, sin tabús, porque al final es un proceso normal que requiere tener visibilidad y dejar de ser algo que se esconda. De acuerdo con la segunda encuesta nacional de gestión menstrual, el 71% de las mujeres considera importante hablar del tema. Sin embargo, solo el 52% de ellas se siente cómoda haciéndolo. Y al llegar a su primera menstruación, el 66% de las personas menstruantes sabían poco o nada del tema. Realmente no sabíamos nada y cuando llegó el momento, pues nos agarró de sorpresa. Y mami lo único que nos decía es normal, límpiense, pónganse un trapito porque no había ni toallas y a continuar la vida. No se podía hablar abiertamente acerca de la menstruación. Como que hasta en la misma escuela, la niña nos espantábamos cuando empezábamos a menstruar. Asimismo, el 34% de las mujeres y personas menstruantes ha dejado de realizar actividades por el dolor y el 33% por miedo a mancharse. En el caso de niñas y adolescentes que inician este proceso, muchas deciden ausentarse durante el periodo de la escuela, ante la falta de políticas públicas en la materia. La salud menstrual es un tema de derechos, ¿no? No es solo un tema biológico, sino si no hay las condiciones adecuadas para vivir de manera digna y segura la menstruación, puede afectar nuestros diversos derechos, entre ellos el derecho a la educación. Frente a esto, el pasado viernes se llevó a cabo la tercera edición del Festival M, un espacio que busca hablar abiertamente sobre la menstruación y visibilizar la importancia de que las mujeres y personas menstruantes puedan vivirla de una manera digna. En este hubo distintos talleres y conversatorios, donde se habló sobre las fases de la menstruación, cómo procurar el autocuidado durante esta etapa, mitos y prejuicios sobre el tema,
así como la importancia de no ver a este proceso como una debilidad. Pues podemos hacer todo. Hoy, incluso con los productos de higiene menstrual, podemos correr maratones menstruando, podemos nadar, podemos pararnos de cabeza, podemos hacer todo. No debe frenar nuestra vida. 11 Noticias, Azucena Rangel. Damos la bienvenida esta mañana a 11 Noticias a las 6 a Sonia Pérez Pérez, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo está, consejera? Gusto saludarla. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes esta mañana. Gracias a usted por conectarse, pues para hablar de este concurso juvenil de ensayo Conversando con los Clásicos. Por favor, cuéntenos de qué se trata y quiénes pueden participar. Sí. Pues en el Instituto Electoral de la Ciudad de México tuvimos la iniciativa de poder sacar textos clásicos que escogieron diferentes personas especialistas para poder ofrecer a los jóvenes una perspectiva de diferentes autores, haciendo énfasis en temas que tuvieran relación con la actividad democrática, esta transformación social y también diversas reflexiones que pueden ser muy actuales a pesar de que se traten de textos clásicos. Y para poder fomentar este estudio, pues sacamos un concurso de ensayo, que es esta invitación que queremos hacerles, para que participen las personas jóvenes con esta intención de que puedan acercarse a los clásicos. Y es muy importante, estamos a muy buen tiempo porque la fecha límite es el 15 de junio para poder presentar este ensayo. Clásicos como cuáles, Sonia, a quienes vamos a poder leer o entender a través de los ensayos de los jóvenes que estén interesados en participar y sobre todo, ¿de qué edades y bajo qué formato? Muy bien. Bueno, pues tenemos primero 3 colecciones en donde van a poder elegir alguno de los textos. Están, por ejemplo, Aristóteles, tenemos también, hemos escogido algún texto de Maquiavelo, bueno, algún fragmento del Príncipe, Aristófanes, es decir, hay una gran variedad y diferentes temáticas y pueden elegir alguno de los textos y participar en alguna de las categorías. Son 2 categorías que están clasificadas por edades, de 15 a 18 años y de 19 a 23. Entonces, pues pueden participar en alguna de estas categorías. Es muy importante que tengan la fecha que es el 15 de junio y también algo muy importante, que tenemos premios para los primeros, segundos y tercer lugar. El primer lugar va a tener como premio 20,000 pesos, el segundo lugar 16,000 pesos y el tercer lugar 11,500 pesos. Ahora bien, consejera, estos premios, bueno, se van a dar, como dice usted, primero, segundo y tercer lugar a través de un ensayo. Háblenos de las características que tiene que cubrir o cumplir ese ensayo y también háblenos un poco de cómo se van a blindar ante la inteligencia artificial, porque pues sabemos que ahora muchas de las herramientas que ocupan las y los jóvenes, pues está a partir de la inteligencia artificial crear textos con esta herramienta. ¿Cómo van ustedes a blindar para que no ocurra eso? Sí, muchas gracias. Bueno, pues primero comentarles que la idea del ensayo es que puedan dar su opinión a partir de un texto que lean y que a partir de ahí les genere una reflexión. Ya en la convocatoria específicamente les vamos diciendo cuáles son las características y la extensión y tal, que no podrá exceder de 15 cuartillas, pero algo importante también es que se genere primero una reflexión a partir del texto que forme parte de la colección, porque esa es la finalidad, que podamos acercarlo. Claro. Lo lleven a la vida actual, que les genere una reflexión y señalar por qué estos textos siguen estando vigentes y siguen aportándonos reflexiones. Y también otra cuestión importante, tenemos un comité que va a ser el jurado calificador, que nos va a poder ayudar a dar esta primera perspectiva de cuáles son los textos que cumplen los requisitos y después tendremos herramientas también para poder revisar. Ya hay herramientas que se han desarrollado específicamente para determinar cuál es el porcentaje incluso en que un texto o puede ser plagiado y también poder identificarse en inteligencia artificial y por supuesto que es muy importante y necesario que podamos verificar la autenticidad y hagan esta sesión de derechos también para que puedan ser utilizados posteriormente por parte del instituto para fines de difusión. Eso es muy importante, creo que lo que dices, porque si bien esta convocatoria está dirigida a un grupo de jóvenes, ya nos dirá si hay un límite para recibir determinado número
de ensayos y hasta ahí le paran, pero lo importante quizás sea esta parte que dices, la difusión de lo que piensan las y los jóvenes, nuestras juventudes acerca de temas importantes dentro de la vida social y política, porque reflexionando con los clásicos y como ustedes lo señalan, conversando con ellos, seguramente despertará muchas inquietudes entre la juventud. Entonces, otro de los estímulos que va a haber, pues finalmente es que sí se van a publicar estos textos a través del instituto. Sí, pues esto ya vamos a verificar cuáles son esta iniciativa que tenemos. La verdad es que esperamos que haya muchos textos porque no solamente está abierto a las personas que vivan en la Ciudad de México, sino también que tengan algún interés en los temas de la ciudad. Entonces también estamos buscando permear el mayor número de personas jóvenes y ordinariamente lo que hacemos es publicar y hacer esta difusión a través de diferentes medios y de diferentes estrategias de los textos, porque justamente buscamos generar este interés en los temas tanto de la ciudad como en estos temas importantes vinculados con la literatura. Y no te podría decir que pronto sacaremos una publicación al respecto, pero lo que ordinariamente hacemos es generar esta difusión. Muy probablemente sí sacaremos estos textos e incluso haremos otras actividades. Y pues es muy importante también que generemos este análisis y esta visión a partir de la juventud, porque normalmente a veces son quienes están más escépticos para participar. Justo precisamente sobre eso, consejera, ¿por qué es tan importante que se involucre a los jóvenes, incluso en las categorías que nos mencionabas y que nos informabas? Pues están jovencitos y jovencitas desde los 15 años, es decir, ni siquiera han entrado de lleno pues a ejercer su derecho al voto, por ejemplo. ¿Por qué se necesitan estas voces en un concurso como este? Bueno, porque la democracia no solamente es a partir de la mayoría de edad, sino en cualquier etapa vemos este tipo de ejercicios de conciencia social, de participación y de perspectiva democrática. Yo les voy a poner un ejemplo así en donde se puede visibilizar la participación. Hay una obra de Aristófanes, Las Junteras, que es uno de los textos en donde dice, oigan, ¿qué pasaría si todas las mujeres son quienes gobiernan, si son las mujeres quienes toman esta iniciativa, establecen las leyes y lo hace es una comedia? Sin embargo, esta reflexión a partir de ahí, yo creo que la podemos hacer, no sé, desde la secundaria, ¿no? Oigan, ¿qué les parece si aquí solamente mujeres? Y además, cómo se va viendo en el texto, que estas ideas de qué tal si las mujeres gobiernan y qué tal si las mujeres ponen las leyes, parece una broma. Ahora, cuando nosotros lo vemos y tenemos una gran participación de las mujeres, incluso en cargos públicos, ya no nos parece una broma, pero podemos hacer esa referencia y ese análisis de cómo lo veían los griegos. Entonces, creo que esta visión y esta participación, incluso no solamente de las personas jóvenes, sino de las personas, de las mujeres, de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y tal, lo podemos encontrar en los textos y podemos hacer una reflexión y decir, oye, claro, ¿cómo está esa visión y cómo hemos evolucionado ahora? O nos hemos mantenido o hemos retrocedido incluso, ¿no? Siguen siendo vigentes esas críticas. Claro, pues te agradecemos mucho, Sonia Pérez Pérez, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la apertura para esta convocatoria de ensayo, conversando con los clásicos, pendientes de redes sociales del instituto para seguirles la pista. Gracias y buenos días. Gracias, muchas consejera. gracias. Gracias, hasta pronto. Y seguimos con más información. Bueno, nos vamos ahora hasta Colombia. Allá se encuentra nuestra compañera Ingrid Sánchez. ¿Cómo estás, Ingrid? Gusto en saludarte. Buenos días. Hola, Ingrid, saludos, pendientes de cómo ha transcurrido esta jornada electoral allá en Colombia, sobre todo por lo que decíamos, hacia dónde se va a inclinar la balanza en esta segunda vuelta electoral. ¿Se van a la derecha o a la ultraderecha o incluso continúan con ya el legado del presidente Petro allá en Colombia? Lo importante es que hemos visto que hay opciones, que Colombia es un país que está heredando una línea política que no sabemos si las y los ciudadanos quieran continuar o darle la vuelta a la página. Entre los favoritos y entre quienes están ahora a la vanguardia, pues sí tienen que ver con un giro en el sistema político allá
en Colombia. Así es, y es que hay que recordar que más de 41 millones de personas, de colombianos estaban llamados a las urnas, y es importante lo que dices, Guadalupe, sobre todo la participación, hacia donde se inclinen, ya sea hacia la derecha o mantengan sobre la izquierda. Es importante que hayan salido a votar, que hayan salido a hacer escuchar su voz a través de las urnas. Vamos a escuchar la siguiente información que nos preparó precisamente Ingrid Sánchez. Habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Colombia, luego de que la derecha tomara la delantera en la primera vuelta realizada este domingo, en medio de un escenario de amplia polarización. Con el 100% de los votos escrutados, Iván Cepeda, del movimiento político Pacto Histórico, obtuvo más del 40.9% de los votos, contra el 43.74% que consiguió Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Muy por debajo quedó la también derechista Paloma Valencia con 6.9%. La alianza oficial, el Pacto Histórico, informó que impugnará las presuntas irregularidades que denunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien desconoció los resultados electorales. Petro afirmó que existe un desfase de 885,000 votos que, dijo, fueron inflados en el registro del padrón electoral. El candidato Iván Cepeda, quien representa la continuidad de la alianza oficial que llevó a Petro a la presidencia, afirmó que su oponente en la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella, ha sido abogado de narcotraficantes y representa el fascismo en Colombia. De la Espriella para que no le demos vueltas a esto y decirlo con toda claridad, el fascismo mafioso. Por su parte, el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, en su mitin desde Barranquilla, exigió que el Pacto Histórico reconozca los resultados electorales y repitió, sin dar pruebas, que Iván Cepeda representa una candidatura de la guerrilla de las FARC. Además, agradeció los resultados. ¡Gracias, Colombia! Mi corazón con ustedes. Mi agradecimiento por tanto fervor. A pesar de estos resultados, el rechazo contra Espriella se comparte entre las y los colombianos. Lardo, pero no sé, es una persona que realmente no lo veo manejando un país. No creo que pueda con esto, y sería algo tenaz que nos gobernara una persona así. Podríamos algo así como un Miller de Argentina, que eso no lo deseamos para ningún país de Sudamérica. Mandatarios y personalidades políticas de derecha alrededor del mundo manifestaron su apoyo a de la Espriella, entre ellos Javier Milei en Argentina, Santiago Abascal en España y la senadora republicana estadounidense María Elvira Salazar, entre otros. La segunda vuelta de la elección presidencial se disputará el próximo 21 de junio. Con imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Bueno, pues ahí está el reporte de Ingrid Sánchez en vivo desde Colombia esta mañana. Estamos contigo, Ingrid. Adelante. Hola. Muy buenos días. Muy buenos días, compañeras, colegas, muy buenos días también a la audiencia. Efectivamente, estamos desde Bogotá, Colombia, un día después de estas elecciones. Ya les informamos en la nota que pues tanto el gobierno nacional de Gustavo Petro como la continuidad, el proyecto de continuidad representado en el Pacto Histórico han dicho que no reconocen los resultados electorales. Me gustaría nada más comentarles o apuntarles un par de cosas. Por un lado, el hecho de que el software de conteo que se utilizó el día de ayer es el mismo software que fue utilizado el año pasado en las elecciones de Honduras, en donde finalmente resultó ganador el derechista Nasri Asfura. Recordemos que esas elecciones fueron muy cuestionadas, recibieron muchos cuestionamientos por parte de organismos electorales o de organizaciones más bien que estaban cuidando la cuestión electoral dentro de Honduras, y también por algunas misiones de observación a nivel internacional de carácter más independiente
que pues relataban cómo estaban viendo en tiempo real cómo se estaba cometiendo el fraude. La empresa, la compañía que hizo ese conteo de las elecciones en Honduras es la misma compañía que fue utilizada en el conteo ayer por parte del Consejo Nacional Electoral. El pacto histórico, la alianza, digamos, que tiene Gustavo Petro en la presidencia, la alianza oficial, denunció desde la semana pasada, bueno, llevan semanas denunciando que ellos se habían estado pidiendo al Consejo Nacional Electoral para decirles que era necesario hacer un trabajo de verificación de este software y de preferencia incluso cambiarlo por uno que sí tuviera, digamos, las certificaciones internacionales necesarias para garantizar que el proceso electoral fuera mucho más transparente. Entonces, hay un antecedente, digamos, una explicación político-técnica previa de este resultado electoral que tuvimos y que resulta muy sorprendente. Y nada más me gustaría apuntar dos cosas muy rápidas. Por un lado, el hecho de que el conteo, o digamos el número de votos, el porcentaje de votos que obtuvo Iván Cepeda, es el mismo o más o menos el mismo en promedio que el que le daban la mayoría de las encuestas previas. El dato que cambia es el voto para Abelardo de la Espriella, es decir, antes tenía muy poco voto y ahora, digamos, de un día a otro prácticamente ese número cambia de manera radical. La cantidad de votos que requirió para tener ese salto en el conteo de las encuestas a la votación de ayer, esa cantidad de votos coincide con la denuncia que hace Gustavo Petro de estos 885,000 votos. Es un número más o menos aproximado, es decir, hay, digamos, cierta coherencia matemática en estos datos. Y finalmente, nada más señalar que pues figuras de ultraderecha en Estados Unidos como el senador Bernie Moreno, por ejemplo, o la senadora María Elvira Salazar, manifestaron de muchas maneras, hicieron muchos comentarios en redes sociales sobre su apoyo a Abelardo de la Espriella, al grado de que incluso dijeron que estaban a punto, que podían promover que Estados Unidos desconociera las elecciones si el resultado favorecía a Iván Cepeda. Entonces, bueno, son algunas de las cuestiones que se comentan por acá y que me parece importante que conozcan como contexto también. Ingrid, con este reporte que nos haces y estos apuntes que tienes, ¿qué es lo que seguiría principalmente para las personas que se están inconformando? Es decir, el candidato de izquierda y bueno, también nos lo has mencionado e informado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿qué es lo que continúa? ¿Hay una vía institucional para que se inconformen? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué seguiría? Sí, lo que viene a continuación es que los comités de escrutinio, que son comités organizados, digamos, son como el jurado electoral, por así decirlo, tiene que ver con los testigos electorales que tendríamos en México, algo similar, compuestos, cada partido manda pues a sus testigos. Los comités de escrutinio están revisando, ahorita están haciendo todo ese trabajo de revisar desde ayer, desde que cerraron las urnas y terminó el conteo, están revisando y procede un proceso de impugnaciones, pero bueno, es ante el propio Consejo Nacional Electoral que no tomó medidas preventivas, ¿no? Entonces va a ocurrir va a tener ese camino, digamos, legal de impugnaciones electorales, mientras al mismo tiempo el pacto histórico va a tener que hacer campaña porque la segunda vuelta es en tan solo 20 días, entonces tienen 20 días para remontar las elecciones. Claro, y lo importante será no utilizar este mismo sistema electoral que ya se documentó que tuvo fallas en Honduras y que ahora están impugnando allá en Colombia. Pendientes de los avances de tus reportes, gracias y saludos a Colombia, donde también nos ven. Ingrid, abrazo, buenos días. Gracias, Ingrid. Muchas gracias y bueno, por supuesto el agradecimiento a mi compañero Cristian Aguilar. Saludos a Cristian Aguilar, nuestro camarógrafo, el equipo que encabeza Ingrid Sánchez allá en Colombia. Y vamos a seguir con más información internacional contigo, Ediberto Martínez. Buenos días. Hola, Edi. Hola, ¿qué tal, Guadalupe, Angélica, Ingrid, audiencia del 11? Muy buenos días. Así es, vamos a dar una vuelta por el mundo. Porque en Estados Unidos, el alcalde de Newark, Nueva Jersey, Ras Baraka, decretó el toque de queda nocturno en los alrededores del centro de detención para personas migrantes en Delany, Hall, en un intento por frenar las manifestaciones contra las condiciones humanas que sufren quienes están privados de su libertad en ese lugar, incluidas infancias y mujeres. El toque de queda se aplica desde este domingo de las 9 de la noche a 6 de la mañana. El sábado, en este mismo lugar, la policía dispersó con violencia y usando caballos a las manifestantes que exigían el cierre del centro,
y al menos en esta situación 10 personas fueron detenidas. En el centro de detención, 300 personas migrantes mantienen una huelga de hambre en demanda de tener acceso a un abogado de alimentos, a tener alimentos en buen estado y cuidados de salud, y es manejado por la empresa privada Geopro Group bajo contrato por el Departamento de Seguridad Nacional. Ahora nos vamos a Bolivia porque la Central Obrera Boliviana anunció la reapertura de un corredor humanitario para permitir el tránsito de ambulancias, camiones cisterna con combustible, aguas y alimentos perecederos mientras se mantienen las manifestaciones y el bloqueo de carreteras que cumplen un mes desde su inicio de estas manifestaciones. Las protestas exigen la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz y el fin de sus políticas neoliberales. Y en España, cerca de 40,000 personas se manifestaron contra las políticas de privatización del sistema de salud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Exigieron el fin del desmantelamiento del sistema de salud pública del derechista Partido Popular al que pertenece Ayuso. La diputada del PSOE, Mar Espinar, recordó que mientras las carencias persisten en los hospitales de Madrid, Ayuso se fue de vacaciones a México. Y personal médico denunció que Ayuso pretende reducir la prestación de servicios básicos para llevar a quienes son solventes a contratar seguros privados de salud. Y en Israel, el ejército de este país ocupó el castillo de Beaufort, al sur del Líbano, una fortaleza de la época de la Edad Media que la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad y que ya había sido tomado por Israel en el 2000. En una nueva violación a la tregua pactada en octubre pasado, Israel continuó atacando objetivos civiles en la Franja de Gaza mientras mantiene su avance hacia el centro de paz. En tanto, en la Ciudad de México, colectivos denunciaron en el Ángel de la Independencia las frágiles condiciones en que sobreviven casi 2 millones de personas palestinas en la Franja de Gaza luego del genocidio cometido en Israel. Es todo lo que llevamos en la información del panorama internacional. Angélica Guadalupe. Muy bien, Eddie, pues terrible lo que ocurre con este tema de la migración. Sabemos que los operativos de ICE se mantienen, pero sobre todo ahora el siguiente paso y el enfoque de las personas migrantes es en esta protesta por las condiciones infrahumanas en que los mantienen en los centros de detención. El toque de queda desde el domingo, nos dices, 9 de la noche a 6 de la mañana. ¿Hasta cuándo allá en Newark, Eddie? Pues se va a mantener, no hay como tal una fecha establecida, sin embargo, esta cuestión de someter la libre manifestación también para los derechos humanos de las personas que están sufriendo de alguna manera al ser detenidos de una manera injusta y que también transgreden sus derechos humanos, el trato que se les da y sobre todo ahora que ya se suma esta de alguna manera esta huelga de hambre, pues también refleja el mantenimiento y también las condiciones en las que están muchas de las personas migrantes que están siendo detenidas. Sí, terrible lo que ocurre, terrible lo que ocurre. Muchas gracias, Eddie. Gracias, Eddie. Al contrario, que tengan un buen día. Excelente. Gracias, seguimos. De la ciencia con Carlos Guevara Casas. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte a la distancia. Buenos días. Hola, Carlos. Angélica, Lupita, qué gusto verlas, qué gusto saludarlas y qué gusto también saludarle a usted allá en su casa desde la de uno también. Y bueno, vamos a iniciar con la información de 11 Lab aquí a las 6. Y bueno, resulta que una de las grandes tragedias o de los grandes problemas que tiene en este momento el planeta, pues tiene que ver con los polinizadores, todos estos organismos que permiten la reproducción de las plantas con flores en particular. Y bueno, hay un gran problema de extinción, pero algo se ha propuesto aquí en México como una solución en la que tal vez podemos participar todos, y aquí le presentamos esta historia. Hace tiempo que los bosques, las selvas, los desiertos parecen estar en silencio. Las flores en vano se acicalan con el rocío en espera del revoloteo de los polinizadores, que cada día son menos.
La ONU y otras instituciones calculan que más del 40% de las especies de polinizadores invertebrados, en especial abejas y mariposas, están amenazadas de extinción. El problema se agrava si pensamos que 75% de los cultivos alimentarios dependen de ellos. De manera que la polinización es súper importante para el mantenimiento de los ecosistemas y para la seguridad alimentaria de todas las personas del planeta. En México, esta pérdida global pone en riesgo cultivos como el frijol, el chile, el calabacín, el aguacate y el agave. Por ello, la Comisión Nacional para la Biodiversidad, la CONABIO, lanzó la iniciativa Poliniza, que puede ayudar a coordinar esfuerzos a favor de estos organismos. Con esta iniciativa estamos proponiendo 3 cosas. La primera es que generen un jardín de polinizadores, puede ser tan grande, tan pequeño como puedan, pero va a ser importante. No se necesita tener un espacio enorme, en un pequeño balcón, en plantas con macetas, en un pequeño jardín o con acciones comunitarias, todos podemos contribuir justamente promoviendo y haciendo un hábitat para polinizadores. Este hábitat deberá contar idealmente con plantas nativas de la región. También se propone tomarles fotos y videos a los pequeños jardines para crear una red de apoyo entre las y los participantes. Es que nos ayuden quienes quieran justamente a monitorear qué está pasando en su jardín, qué visitantes ven, qué visitantes llegan a su jardín. Y la tercera es que justamente difundan este uso para cada vez haya más jardines. La salvación de los polinizadores y de la producción alimentaria puede iniciar en el patio de una abuela, el jardín de una escuela o en una azotea. Un jardín a la vez. Con información de Carlos Guevara Casas, 11 Noticias. Hola, hola. Hola. Estamos contigo de nuevo, Carlos. Hola, ¿qué tal? De nuevo, y bueno, pasamos a otra información porque el destacado científico mexicano Luis Herrera Estrella ha sido elegido miembro de la Royal Society del Reino Unido, la academia de ciencias más antigua del mundo, fundada en 1660. Herrera Estrella es el investigador emérito del CIMBESTAB Irapuato, que ha sido pionero en el estudio de las plantas resistentes a la sequía. Entre sus logros destacan la secuenciación del genoma del aguacate cuando nadie hacía secuenciación de nada, el desarrollo de plantas resistentes a plagas y la creación precisamente del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el Langebio, que ahora tiene otro nombre, pero que ha sido pieza fundamental en la biotecnología mexicana y de América Latina y del mundo, como podemos ver. Sus trabajos han sido citados por más de 32,000 veces por otros científicos y también ha sido un gran impulsor de la creación de cultivos que usan menos fertilizantes y agroquímicos. Se calcula que sus investigaciones han servido para semillas utilizadas en más de 218 millones de hectáreas en 31 países del mundo. Ahora, este destacado politécnico, Luis Herrera Estrella, se une a la larga lista de miembros de la Royal Society que incluyen nada menos que Stephen Hawking, Isaac Newton, Charles Darwin y Albert Einstein. No por nada, hace unos años también lo incluyeron entre las 100 personas más importantes y más influyentes en la biotecnología a nivel mundial. Así que muchas felicidades para Luis Herrera Estrella, quien también ha sido profesor de la Facultad de Ciencias, donde estudiamos hace ya muchos años, y muy merecido este premio. Y hay que sentirnos muy orgullosos como si fuera, es un Hugo Sánchez de la ciencia. Y bueno, cambiando de tema, resulta que allá en Massachusetts, este sábado, un meteorito de aproximadamente 1 metro de diámetro terminó desintegrándose y explotando en la atmósfera sobre la costa de este estado de Estados Unidos, Massachusetts. La explosión generó un potente estruendo y ondas de choque que hicieron temblar casas y edificios en varios estados. De hecho, la NASA informó que el objeto viajaba a gran velocidad y liberó una energía equivalente a varios cientos de toneladas de dinamita. El fenómeno fue observado incluso en Canadá y no estuvo relacionado con ningún satélite ni basura espacial, como se llegó a decir en algunos medios locales casi inmediato. Tampoco se registraron daños de ningún tipo y, por supuesto, heridos tampoco, aunque cada año se calcula que entran 17,000 meteoros a la atmósfera, solo unos cuantos tocan del suelo. En Estados Unidos,
un promedio solo llegan a caer unos 9 cada año. Y bueno, cerramos porque con información acerca de lo que está ocurriendo en África Central, porque el brote de ébola que afecta a esta región del mundo, allá precisamente en República Democrática del Congo y en Uganda, continúa en expansión. Las autoridades sanitarias han confirmado más de 260 casos y al menos 42 muertes. Estaba revisando hace unos instantes, 43 ya hay medios que reportan, habrá que confirmarlo, mientras más de 1,000 casos sospechosos siguen bajo investigación. A pesar de ello, este domingo el director de la OMS, Tedros Adhanom, anunció en Bunia, la capital de la provincia de Ituri, en el Congo y epicentro del brote, que 5 pacientes se recuperaron, 4 ayer domingo y 1 el viernes. Pues es muy buena noticia esto que dices, sobre todo, Carlos, por las condiciones que afectan a la región en cuanto a infraestructura. Sabemos que el agua en un brote de ébola es fundamental y las personas que le están padeciendo están en una encrucijada. O la utilizan para tomar, para su aseo o para lavarse las manos. El agua escasea y las necesidades que se tienen para utilizarla, pues no son las más aptas. Esto también es complicado para tener un seguimiento a las medidas de higiene por este brote de ébola. Sí, hay factores culturales y también hay factores sociales que están más allá de las cuestiones científicas, médicas y biológicas, algo que conversábamos con una investigadora que entrevistamos. Mañana tendremos esa nota a las 6, pero es muy interesante que ella nos comentaba, esta experta en infectología, nos comentaba que quizá los mayores problemas relacionados a este brote no son médicos, no son biológicos, no son científicos, sino son sociales. La guerra, la pobreza, el desplazamiento forzado, la violencia, la falta de higiene, la falta de agua, es decir, todas estas cosas que son del ámbito humano, del ámbito de nuestras relaciones humanas, son las que han convertido a esta enfermedad en una verdadera tragedia, ¿no? Carlos, hablando de los polinizadores, al inicio que abrías con ello tu sección, muy importante pues conservarlos, que no se terminen, y ahora nos platicabas sobre esta propuesta para que en un pequeño balcón o en un jardín o en una azotea también podamos ayudar a que siga habiendo polinizadores. Sí, lo que comentábamos era que a diferencia de quizá muchísimos problemas que requieren pues la intervención gubernamental y a veces internacional de varios gobiernos, de agencias internacionales, de las grandes corporaciones, no sé, de organizaciones sociales muy grandes, en realidad este es un problema al cual nosotros podemos aportar muchísimo en una solución de manera individual y de manera familiar, de manera comunitaria. Todos tenemos de alguna u otra forma cercanía a un pequeño espacio que podemos convertir en una fuente de alimento, en una fuente de agua para los polinizadores. Sí es una crisis grave a la cual hemos dado seguimiento desde hace varios años en 11 Noticias, y pues hemos dado muchas notas, tanto mis compañeros Rafael Guadarrama como Itzel Gómez Gurrola y su servidor, acerca de la caída de las poblaciones de las abejas, de las distintas especies de abejas. Y yo recuerdo en particular una nota de hace un año aproximadamente, donde incluso un estudio daba cuenta de los polinizadores y de otros insectos que chocaban en las carreteras. Entonces resultaba que un factor que nadie había considerado era todos los mosquitos y todos los insectos que eran atropellados, ¿no? Literalmente. Entonces es un problema grave, pero es un problema que nosotros podemos solucionar, sobre todo con plantas florales que sean mexicanas. Es importante, y ahí están las autoridades donde nos pueden asesorar, y también nosotros podemos buscar información, que sean de preferencia plantas nativas mexicanas, porque eso ayuda a las especies de polinizadores que son mexicanos y están habituados a este tipo de alimento. Me encanta la frase que pones de un jardín a la vez, porque es uno en uno, vamos haciendo una suma muy importante. Yo he visto a las abejas que también toman agua, Carlos, y ponerles, no sé, un jarrito, una tacita con agua, de verdad es un enorme gusto y placer ver que se acercan, que toman agua. A veces piensas que regresa la misma a tomar agua,
pero después cuando se juntan 2 o 3, ves que hay una comunicación en esta comunidad extraordinaria, que ese, bueno, es otro asunto, pero ayudarlas lo más que podamos. Si tenemos árboles en casa y tenemos visitas en ese momento, hay muchas personas que les tienen miedo a las abejas y que de inmediato empiezan a manotear y a quererlas desaparecer como sea, pues convertirnos en defensores de las abejas. Ellas no se meten contigo si tú no les haces absolutamente nada. Su aguijón es su mecanismo de defensa y bueno, cuidarlas, protegerlas, alimentarlas dentro de lo que son nuestras posibilidades. Si tenemos un árbol en casa, permitir su existencia. Ellas saben convivir con otras especies, con los pájaros, incluso con los perritos. En fin, creo que un jardín a la vez es una excelente iniciativa, nos suma, nos toca y está de por medio también nuestra existencia, porque sin ellas, Carlos, no estamos. Así es, sin ellas, pues decían por ahí algunos expertos, tal vez sí podemos seguir viviendo Claro. porque habrá algún otro tipo de alimento, pero la Muy verdad, bien. todo lo que perderíamos sería terrible. Sí, cómo Entonces, no. Carlos. pues, Te trabajar en despedimos, esto. Carlos. Gracias, Gracias, Carlos. nos vemos, Nos hasta vemos luego. pronto. Nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina.